El miércoles comenzamos a transitar este tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación hacia la Pascua, tiempo, como dice el Papa Francisco, donde la luz de la resurrección es el horizonte que marca cada paso que vamos dando, y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Esta Cuaresma la vamos a vivir de la mano del Papa Francisco, acompañados por dos de sus textos, el mensaje de Cuaresma para esta Cuaresma 2021 y la carta apostólica Patris Corde, la figura de San José. Por eso San José también va a ser quien nos acompañe en este caminar cuaresmal. Su fiesta la vamos a celebrar en el contexto de la Cuaresma, el 19 de marzo. Y por eso, tomando esta carta y tomando este camino, vamos a ir tocando algunos de los temas que están presentes en la carta, no en el orden en que están, pero sí teniendo que ver con cada domingo. Por eso hoy es la obediencia. En esta Cuaresma, que es tiempo de creer, de esperar y amar, hoy nos proponemos profundizar en la obediencia. La obediencia que, como tantas otras palabras, y sobre todo en la Cuaresma, tienen como mala prensa, ¿vieron? Hay palabras que nos cuesta usar, tal vez porque las entendemos mal o porque hemos tenido una mala experiencia o porque nos las han transmitido e inculcado de un modo donde la culpa y donde el cumplimiento por el cumplimiento mismo están presentes. Palabras cuaresmales también como la penitencia, la purificación, el sacrificio, la confesión misma, ¿no? Todo eso que a veces nos cuesta, ¿no? Nos genera algún ruido. Y tal vez es por eso, porque nos los han inculcado de una manera no tan buena o hemos tenido una mala experiencia. Por eso el desafío de la Cuaresma, que lo propuse también el miércoles en las celebraciones, como poder actualizar y resignificar estas palabras o estas acciones que tienen un poquito de mala prensa o que tal vez no las sabemos o no las podemos resignificar y actualizar, como pueden ser la limosna, el ayuno, la oración, de la cual hablábamos el miércoles con el Evangelio que Jesús nos dejaba, y la obediencia misma. La obediencia que, si bien es obediencia, siempre es obediencia en libertad. Poder buscar este aspecto de la obediencia, la libertad, ser libres para obedecer. La obediencia, y un aspecto del que vemos la obediencia, es también la fidelidad, ser fiel, ser obedientes. Ser fieles y obedientes ¿a quién? Y en primer lugar, a Dios, que quiere lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios, el querer de Dios, es nuestra felicidad y nuestro bien. Por lo tanto, obedecer a Dios no es una carga. Obedecer a Dios no es un yugo que llevamos pesadamente y que tenemos que vivir con culpa y con resignación. Obedecer a Dios es poder cumplir con lo que Él quiere para nosotros, que es lo mejor que podemos esperar, porque nadie nos conoce mejor que Él mismo. También ser obedientes y fieles a nosotros mismos, a lo que pensamos, a lo que creemos, a lo que entendemos, y no dejarnos llevar por lo que otros dicen o por lo que el contexto, la realidad o la sociedad nos quiere hacer creer. Ser fieles a nosotros mismos, a nuestra propia identidad. Y así podríamos buscar tantos otros aspectos en donde estamos llamados a vivir esta obediencia libre que es fidelidad. Esa obediencia que le debemos a Dios está desde siempre marcada en la palabra. Lo escuchamos en el Génesis, cuando después del diluvio Dios pone el arco iris es ese, el arco que Dios pone es el arco iris. Cada vez que miremos el arco iris podemos pensar en esa alianza de amor que Dios establece con su pueblo. Ese arco que es arco de vida, arco que une, arco que marca también esa obediencia fiel al plan de Dios. Jesús, obediente, vive la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que vamos a contemplar. Y lo mejor para nosotros siempre implica poder entender
lo bueno que Dios quiere para nosotros. Por eso Jesús también hoy es conducido, dice el Evangelio, por el Espíritu al desierto. Y literalmente dice empujado por el Espíritu al desierto. Pero ese ser conducido, ser empujado de Jesús al desierto, no es algo que Él hace en contra de su libertad u obligado. Obedece libremente, obedece fielmente al plan de Dios. ¿Y de dónde le sale esta obediencia a Jesús? ¿De dónde le viene? Le viene de Dios, pero seguramente la aprendió de José, su padre adoptivo. El Papa Francisco habla de José como padre de obediencia, padre que supo responder obedientemente al plan de Dios, porque entendió que el plan de Dios era lo mejor para él y lo mejor para todos, y colaboró en ese plan, colaboró con Dios, como colaboró María. José responde al plan de Dios, ese plan que se le manifiesta en 4 sueños que tiene en el Evangelio. El que acepta a María, el que el ángel le dice que se vaya a Egipto, el que vuelva de Egipto y el que cambie de lugar. Y siempre José se levanta y hace lo que Dios le dice. Se levanta del sueño y hace lo que Dios le pide. Es obediente, es fiel. Seguramente esa obediencia y esa fidelidad es la que le inculcó a Jesús como padre adoptivo, que lo educó. Y así es que Jesús aprendió a obedecer. Y a obedecer también es confiar en ese plan, es confiar en que aun cuando tal vez no vemos o no entendemos, Dios busca y quiere lo mejor para nosotros. Es la confianza que tuvo María, es la confianza que tuvo José al obedecer, es la confianza que aprendió Jesús. Que de este ser empujado al desierto, también lo vemos en Getsemaní. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús mismo lucha contra lo que no entiende, pero confía. Por eso la obediencia también implica que aprendamos a confiar. La obediencia también implica que nos dejemos conducir. Por eso, una linda pregunta para este día es, ¿a dónde me dirige el Espíritu? ¿A dónde me dirige Dios? ¿A dónde quiere que vaya? ¿Y cómo respondo yo? ¿Soy obediente, fiel y libremente obediente a ese plan de Dios o no? ¿Qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que busca? Siempre confiando en que si tenemos la certeza de que Dios nos pide algo, por más difícil que nos parezca que sea, lo vamos a poder hacer. Porque Jesús, nunca nos va a pedir nada que no podamos, no nos mide, no es así Dios. Si nos pide algo y si busca que le obedezcamos y seamos fieles a lo que nos pide, es porque sabe que podemos y sabe que lo que nos pide es lo mejor para nosotros, es lo que mejor nos va a hacer felices, nos va a hacer plenos. Este es el camino de la Cuaresma, en este primer domingo en el que con Jesús nos introducimos en el desierto de la Cuaresma. Esto es lo que nos pide, ser obedientes. Y entonces también pensar a quiénes y de qué manera tenemos que ser obedientes y a quiénes y de qué manera no tenemos que ser obedientes. A qué cosas tenemos que obedecer y qué cosas no tenemos que obedecer. Y ahí estaremos ejerciendo también nuestra libertad y nuestra fidelidad. Ser fieles al plan de Dios, ser fieles a nosotros mismos, no dejarnos llevar por donde no es bueno ser llevados. Termino, como lo haremos cada domingo, con un pedacito de la Patris Corde. José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos
en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación.